Y bueno, excelente. Gracias, gracias. Buenas noches tengan todos entonces los presentes a esta sala el día de hoy, donde estaremos iniciando a esta capacitación. Vamos a poner acá pantalla completa. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Todos la ven? Excelente. ¿Alguien me puede decir, ingeniero Garrido, ve la presentación allí? Excelente, ingeniero, excelente, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación del día de hoy. Tengan todos cordialmente bienvenidos a esta tarde noche, a este día maravilloso, ya cerrando el mes de agosto, hoy 31 del mes número 8 del año 2025. Y bueno, cerrando este mes, qué mejor impartir este conocimiento para que lo tengan allí y no tan solo que lo tengan ahí reservado, sino que también lo puedan compartir con su compañero de trabajo, en el hogar, porque vamos a dar unos tips bastante interesantes a nivel de lo que son el manejo de estos cilindros en el hogar, y algunas medidas de prevención, algunas acciones de emergencia. Presente, por ahí tuve escuchar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vi por allí que tenemos personas de República Dominicana, bienvenidos, Paraguay, Colombia, bienvenidos sean todos los que están en Venezuela, de igual manera. Bueno, mi nombre es, como lo dice allí, es Dani Romero, que ingeniero industrial, especialista en proyectos de riesgos industriales, ya con 25 años de experiencia a nivel laboral, bombero profesional de carrera. Adicionalmente, bueno, consultor técnico, perito en el área de criminalística y ciencia forense, consultor técnico en criminalística y ciencia forense, y instructor a nivel local de la formación de bomberos profesionales y brigada de atención de emergencia. Entonces, bueno, tengo esta oportunidad para conversar el día de hoy en este tema. Vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar y conocer un poco lo que hace referencia, ¿no? El gas licuado de petróleo, más conocido como el GLP, y por supuesto el por qué el nombre con esto, es saber un poco lo que es la historia de este material, de esta sustancia, ¿no? De este producto como tal. Cabe destacar que este producto es un material peligroso, de una clase número 2 de las Naciones Unidas, que vamos a ver más adelante, cómo están clasificados de acuerdo a las nueve clases que está eh, postulado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Como dice allí, bueno, uno de su historia está documentada desde los principios del siglo XX. La gasolina que se producía en aquellas épocas se evaporaba rápida mientras estaba almacenada, lo cual era un problema. En 1911, el químico norteamericano Walter Snell demostró que la evaporación se debía al propano y al butano presente en ella. No tardó en desarrollar un método práctico para separar estos gases de la gasolina. ¿Eh? Cabe destacar estos gases que estaban presentes en la gasolina y bueno, hay que buscar la manera y forma de separarlos, pero se dio cuenta también es que estos gases eran inflamables. Entonces, ambas composiciones o ambos materiales, ambos gases que estaban presentes en este líquido inflamable, como la gasolina, entonces presentaba de que ellos también podía ser utilizado para darle otro tipo de uso. La primera aplicación de producción comercial de GLP, de gas licuado de petróleo, tendría que esperar hasta los años 20 y la primera distribución a escala regional hasta los años 50. El uso generalizado del GLP no empezó a despegar hasta la década de los años 40 y los 60. O sea, ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que hablar un poco de esta historia? Es porque queremos saber sus orígenes, de a dónde viene realmente el nombre de GLP y cuáles han sido esas composiciones y el nombre como tal de este producto. A mediados de los años 30, una gran petrolera introdujo el GLP en Francia y una gran empresa de distribución de gas construyó una planta de embotellado en Italia, cerca de Venecia. En 1938
Sin embargo, la guerra dejó en suspenso estas iniciativas. Y se cuenta, ¿no? Allí, en 1911, Walter Schnitt dijo, bueno, vamos a separar de la gasolina, tanto el propano como el butano, pero a mediados de los años 30, en Francia hubo una allí como que digamos, vamos a ver cómo hacemos entonces, ya que separamos estos gases de la gasolina, como el propano y el butano, ¿cómo hacemos entonces para embotellarlo? ¿Cómo hacemos para almacenarlo dentro de un contenedor, dentro de un recipiente? En algunos países, cabe destacar, uno lo llaman cilindro, otros lo llaman bombona, otros lo llaman pipa, otros lo llaman... a la final, todo está enmarcado a un nombre técnico como es el contenedor. A principios de los años 50, varias empresas producían bombonas de GLP para viviendas. Desde ese momento, el sector fue creciendo al ritmo de la disponibilidad de la refinería. La disponibilidad aumentó, sobre todo a partir de los años 60, época en la que se construyeron muchas nuevas refinerías. Y el gasóleo desplazó al carbón como combustible industrial. Vean ustedes de que uno de los productos que se utilizaba en mayor escala era el carbón, y gracias a esta separación, a este estudio que hicieron de, de extraer tanto el propano como el butano, fue comenzando ese auge fuerte dentro de lo que estoy. Entonces, para ello, tenemos unos datos curiosos, que es bastante interesante que conozcamos, ¿no? Y de todos esos datos curiosos que vamos a ir también tocando durante el trayecto, durante el desarrollo del temario, el GLP tiene más de 1000 aplicaciones. Bueno, ustedes ya vamos a ver más adelante cuáles son ese tipo de aplicaciones, dónde se utiliza a nivel industrial, a nivel de hogar, a nivel agrícola, a nivel de una cantidad de productos y afines en las cuales se van dando. Por su seguridad y por su característica medioambiental y práctica, el GLP se ha utilizado para encender la antorcha olímpica. Vean ustedes que eh, es claro que en todo y cada uno de los Juegos Olímpicos y ese encendido de la antorcha se ha hecho el uso del gas licuado de petróleo, pues, no es más que el GLP. El GLP es más eficiente que la generación de energía a partir de gas natural canalizado, lo que lo hace ideal para viviendas y negocios en zonas rurales. Nada mejor que este uso de este gas para la utilización de vivienda. En los años 30, 40, utilizaban parte de, de esos gases para algunos productos electrodomésticos. Y entonces le dieron otro tipo de uso, ¿no? Y sobre todo en lo que era la parte de la calefacción, otra serie de productos adicionales que se utilizaban para ese momento. El GLP es un producto secundario natural que se genera durante la extracción de gas natural, que es un 60%, y durante el refinado de petróleo, que no es más que un 40%, por tanto, si no lo utilizamos, se pierde. Entonces, es por esto que debemos hacer el uso adecuado, pero cabe destacar que durante esa extracción se extraía gas natural o el GN, conocido como otro nombre también, y entonces es aquí donde entonces le dan otro tipo de utilización a nivel industrial, a nivel de manufactura, a nivel de fábricas textiles, y así sucesivamente que iban haciendo uso adecuado y haciendo aprovecho de este gas como tal. El GLP contamina el aire menos que el gasóleo y el fuel, la madera o el carbón. ¿No? Es menos contaminante dentro de esos aspectos. El GLP emite alrededor de un 20% menos de CO2, o sea, de dióxido de carbono, que el fuel de calefacción y un 50% menos que el carbón. Conozcan esto como unos datos relevantes, ¿no? Unos datos curiosos que están presentes en lo que es la utilización, en la extracción y el uso, quizá en parte, de lo que es el GLP como tal. El GLP se clasifica entre las dos opciones energéticas más eficientes en un amplio espectro de configuraciones tecnológicas. Asimismo, a nivel de lo que es la utilización eólica, a nivel solar y una amplia gama de utilización que tiene. Más de la mitad de la humanidad utiliza todavía leña, restos de cultivos e incluso excrementos secos como combustible para cocinar.
así mismo es. ¿Ve? Todo es una composición de gases. Es aquí donde el GLP, donde tiene 3 moléculas de carbono y 8 moléculas de hidrógeno, esta mezcla de estas moléculas es lo que hace que tengamos tanto propano y la mezcla con el butano para que pueda tener esa mezcla. Un horno de GLP puede calentar el aire hasta 25 grados más que lo que utilizan en otros combustibles fósiles. El autogás emite un 50% menos de monóxido de carbono, o sea, de CO, un 40% menos de hidrocarburos, un 35% menos de óxido de nitrógeno que la gasolina. Además, su potencial de formación de ozono es un 50% menos. El GLP además puede ser hasta 5 veces más eficiente que los combustibles tradicionales. Con ello reduce el desperdicio de energía y hace un mejor uso de los recursos en nuestro planeta. Menos contaminante, menos daño, menos impacto ambiental si tiene el hecho de la utilización del GLP o del gas licuado de petróleo. Vengo por aquí a hacerle la presentación de conocer, ojo, cada país, tenemos el caso de quizás de República Dominicana, que tiene sus normativas internas, el caso de Colombia, que tiene sus normativas técnicas, el caso de Venezuela, que tenemos nuestras normativas técnicas de normativas industriales, tenemos casos también como el Perú, que de igual manera tiene su normativa interna o sus leyes que regulan de alguna otra manera parte de ello. Pero yo aquí le hago de mencionar un poco esta normativa a nivel internacional. Algunos países la han tomado, la han adoptado, ¿no? Como parte de su utilización a nivel de lo que es el marco legal, pero a su vez hay otros que la toman como referencias. No es más que, si estamos hablando del gas licuado de petróleo, del GLP, este código que en su última actualización 2024, que es la que está hoy en día en vigencia, ¿ves? No hace referencia que el código del gas licuado de petróleo, ¿ves? Que no es más que la NFPA 58. ¿Y qué no hace referencia esta norma 58 o este código, ¿no? 58 de la NFPA? Esta establece los requisitos para el almacenamiento, manipulación, transporte y uso seguro del GLP, o sea, ¿de quién? Del propano, en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Ese es el paciente, lo que establece este código 58 de la NFPA. Además, su objetivo principal es prevenir fugas, incendios y explosiones al garantizar la integridad de los sistemas de GLP. Por supuesto, siempre y cuando se utilicen todo y cada uno de los materiales adecuadamente y con certificaciones que deben cumplirse para la utilización, no es más que, ¿y cuáles son los materiales? Están establecidos en esta normativa, en este código de la NFPA, que no es más que la 58. Por supuesto, es importante conocer qué es el GLP, qué es el gas licuado de petróleo. Vamos a poner aquí una definición y que de dónde viene este concepto o esta definición como tal del GLP. No es más que un hidrocarburo derivado del petróleo. Se compone principalmente de propano, butano y propileno. Estos 3 elementos son unos gases. Estos gases, de alguna u otra manera, tienen su gravedad de vapor, su gravedad específica, su presión de vapor, que lo hace diferente y que adicionalmente tiene una propiedad física que lo hace inflamable en este caso. Por eso que el gas de petróleo no es más que dentro de su clasificación un 2.1 como un gas inflamable. Se obtiene durante el proceso de refinación de otros derivados denominados gasolina y gas natural. Vean ustedes de dónde se obtiene parte de este gas licuado de petróleo, ¿no? Bien sea propano, butano o en su efecto el propileno, que son los 3 elementos básicos de esto. Cabe destacar de que estos gases no tienen un olor característico, que esa es una de las características que tiene, que vamos a ver más adelantico de lo que hace referencia al GLP como tal. Se produce en estado de vapor y se convierte en líquido mediante la compresión y enfriamiento simultáneos de estos vapores. ¿Cuáles vapores? Propano, butano y propileno, por lo cual se le dice que es un licuado. Todo almacenado por encima de presión atmosférica,
¿ve? A ciertas condiciones, 14.7 PSI, 760 milímetros de mercurio, a 471 metros sobre el nivel del mar, cumple una cierta característica y por lo tanto, una vez que esa presión que se le está ejerciendo a estos vapores para ingresarlo a ese contenedor o a ese cilindro o a ese bombona o a esa pipa, ¿ves? Dependiendo del país, cómo lo catalogue, ¿no? Este contenedor, en su interior está de forma licuada. ¿Qué característica tiene el GLP? Vamos a ver, una de las características principales, según la naturaleza, es que se encuentra de manera de gas. ¿Por qué? Porque a temperatura y precisamente estaremos hablando que una temperatura a 20 grados centígrados y una presión a una atmósfera. ¿eh? Esa es la naturaleza que tiene. Cuando él sale del contenedor, sale de forma gaseosa, pero lo interesante de esto, que debido a esa extracción de ese proceso, tanto la gasolina como del gas natural, se obtiene este producto. ¿Okay? Se separa y por lo tanto también se le da esa utilización como no es más que el contenido de propano, butano y propileno. La segunda característica que tiene el GLP no es más que es más pesado que el aire, porque en caso de fuga tiende a depositarse en zonas bajas, en zonas muy bajas, tales como tanquillas, tales como lugares o recintos que sean confinados, que sea algo muy cerrado, debido a que su gravedad de presión de vapor, por ser mayor a 1, que son las condiciones normales que debe establecerse dentro de la presión de vapor con respecto al aire, y por lo tanto él es un poco más pesado. Ojo, no es que no se disuelva, pero tarda en disolverse debido a que sea más pesado que el aire. Por eso que él busca siempre en la parte muy abajo, donde hay que tener mucho cuidado, porque siempre va con una fuente de ignición y allí es donde generan parte de algún evento, pues no deseado. La tercera característica que tienen los LP es que es inodoro. Y cuando decimos que es inodoro, que no tiene olor, por eso se le agrega un odorante. Ese odorante es conocido como etil o metilmecactano. No es más que dióxido de azufre. Eso es un olor, okay. Este producto, el etilo metilmecactano, eso viene siendo algo así como unas posturas, o sea, un huevo de gallina podrido, o sea, un olor muy hediondo, pero ¿con qué intención? Pues, ¿por qué intención se le coloca este odorante al GLP? Para que pueda ser percibido por la persona, por el ser humano, y que le den ese olor característico. ¿Debido a qué? Porque resulta que tanto el propano, la mezcla del butano, el propileno y adicionalmente el etilcatano, ¿okay? Esto no es más que un gas altamente inflamable. Y dentro de esa característica de naturaleza y dentro de esos peligros, es que es un gas altamente inflamable. Entonces, que puede entrar en combustión muy fácilmente en el aire. Es incoloro, no se visualiza en fugas pequeñas, porque tiene características transparentes como el agua en estado líquido. Es algo así, pues, el GLP, por eso es que no se tiene. La única forma es que se tenga una fuga muy, pero muy grande y ahí se puede percibir y si uno se da cuenta, además del olor que tiene debido a ese durante que se le fue agregado, que no es más que el etil o metilmecactano, un cierto porcentaje, y eso va a depender de las cantidades de galones o la cantidad de litros de este material para que pueda ser percibido por las personas a la hora que pueda tenerse una fuga con este producto. Se manipula como líquido. ¿Y por qué se manipula como líquido? Porque se licúa de 60 a 120 psi, a libre pulgada cuadrada. ¿Ven ustedes hasta dónde? Es en el momento cuando es almacenado en el cilindro y en su interior no es más que un gas licuado, que en su interior está en forma líquida. Pero cuando sale o es expelido al ambiente, sale de una manera gaseosa, porque él está almacenado por encima de una atmósfera, pues, cumpliendo con ciertas condiciones. Y que además que al pasar del estado líquido a vapor aumenta su volumen 260 veces.
Imagínense ustedes hasta qué grado. Por cada litro de GLP, ¿ve? Estaríamos entonces teniendo 260 veces mucho más ese producto en vapor de GLP. En manera de corrosión, el GLP no corroe el acero, ni el cobre o sus aleaciones, y no disuelve los cauchos sintéticos, por lo que estos materiales pueden ser usados para construir las instalaciones. Eso es parte de lo que se tiene, el hecho del que el GLP no tiene características de corroer, y mucho más como el acero, como el cobre y unas aleaciones, y esto hace que puedan ser utilizados para construir otros tipos de instalaciones. Su toxicidad no es tóxico. Ojo con esto, ¿no? Y dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Si esto es un gas inflamable quizás, pero estábamos hablando que cuando se tiene fuga o que las concentraciones son muy pequeñas, no es tan tóxico cuando uno se expone, cuando uno está mucho más tiempo en un lugar, en un sitio donde las concentraciones son mucho mayores. ¿Eh? Las partes de concentración, el porcentaje que se tenemos de allí del producto, del GLP, son mucho mayores. Y entonces ahí sí es donde él es un material tóxico, pues. Porque ¿qué va a pasar? Que él va a desplazar el aire, que normalmente lo que respiramos, va a desplazar el oxígeno, pero cuando entre por la vía respiratoria, por la vía aérea que entra al sistema respiratorio, no va a hacer más nada que desplazar el oxígeno, y por lo tanto va a haber una intoxicación, va a haber un envenenamiento, y las personas normalmente no sienten mucho, que es lo que ha ocurrido en muchos de los eventos, sobre todo residencial, que cuando hay una fuga en, vamos a decir, en las noches, que está allí, que no se es percibido, entonces las personas fallecen totalmente dormidas, una muerte súbita, una muerte que ni siquiera se dan cuenta que fue el GLP que hizo que se desplazara el oxígeno del aire, y por lo tanto que va a hacer que dañar todo lo que es el sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio en el cuerpo. Y por eso es que muchas veces fallecen las personas. Por eso que en pequeñas concentraciones no es tan dañino, no es tan tóxico, pero si en altas concentraciones y dependiendo del tipo que usted se exponga, ahí es donde viene entonces parte del detalle. Es eficiente por el rendimiento que ofrece comparado con otros combustibles. ¿Ves? Ahí sí vamos a hablar. Dentro de esas propiedades que tiene, vamos a ver unas ciertas propiedades. Una de ellas va a ser la presión versus la temperatura. Es algo muy elemental, utilizando mucho lo que son algunas de las leyes de los gases, ¿ves? Ley de Gauss, ley de Boiler, y otros científicos que se marcaron a lo que eran los estudios en lo que hace referencia a los gases. Y este producto, tanto el propano como el butano y el propileno, que lo que hace es agregarle una cierta cantidad muy mínima, estamos hablando de 0,6, de 0,7% en su totalidad, para llegar a ese 6% del el odorante, como el etil o metilmecactano, que es lo que lo hace que sea diferencial. Otra sería entonces el radio de expansión que este tiene, ¿no? Y ahí por ahí, dentro de esos datos curiosos, estuvimos hablando un poco ese radio de expansión cuando el mismo está en una área muy abierta, y esto entonces, por ser muy más pesado que el aire, pero en su parte se duplica en una cierta cantidad que vamos a ir viendo más adelante. Su límite y rango de inflamabilidad, de igualmente su presión de vapor, por qué lo hace más pesado que el aire, y por supuesto allí vamos a ver una cierta densidad. Dentro de esa diferencia o dentro de esa propiedad, y que estaremos hablando de lo que es la presión versus la temperatura, nos dice que la presión requerida para mantener al propano como líquido se incrementa con la temperatura del propano. O sea, que tenemos que aumentar la temperatura para que esté de manera líquida dentro del contenedor o dentro del recipiente. A 42 grados centígrados, el propano puede ser mantenido como líquido en un contenedor abierto. Al 25 grados centígrados, la presión necesaria para mantenerlo como líquido es de 0,95 eh, megapascal. O sea, estaremos hablando de 138 PSI absoluto, 9,39 atmósferas. Esa es más o menos la relación que se tiene. Pero adicionalmente, bajo el mismo concepto de la relación entre temperatura
y la presión, se desprende un principio termodinámico llamado la ley de Gauss-Luxac. Y este establece que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que mayor aumente yo la temperatura, como lo dice el gráfico allí, el lado derecho, si yo aumento mi temperatura, estoy aumentando mi presión. Pero si yo bajo la temperatura, estaría yo bajando la presión. ¿Ves? Es por esto que, de alguna u otra manera, cuando los cilindros o los contenedores, no importando el tamaño, ojo con esto, y que vamos a ver ahí unos gráficos de los diferentes tamaños que quizá pueden tener en su país de 10 kilogramos, de 20, 18, 43, 27, 200, o sea, hay una variedad de contenedores en este sentido, pero esa ley de Gas-Lusa determinó que a mayor temperatura, mayor presión voy a tener. Y a menor temperatura, menor presión voy a tener. Por parte de esa propiedad que tiene el GLP, el gas licuado. Y al final, ¿no? Que un litro de GLP líquido puede expandirse hasta 270 litros en estado gaseoso. ¿Cómo se multiplica este producto en cierta cantidad? Siendo su volumen en el gas 270 veces el del líquido. O sea, mucho más grande. Un solo litro de GLP de forma líquida, en su estado líquido, se transforma o se puede expandir hasta 270 litros, pero en estado gaseoso, que es mucho más peligroso. Dentro de sus propiedades, dentro de propiedades físicas que tiene este producto, es que es inflamable. Y si imaginan ustedes 270 litros en estado gaseoso, bueno, eso puede generarse una serie de condiciones. Mientras que estas propiedades, tanto el rango de inflamabilidad y la presión de vapor, como lo hace referencia, el rango de inflamabilidad del propano en el aire tiene una relación, hay un límite, ¿no? Y hablando de esa tabla o ese gráfico del límite de inflamabilidad, donde tenemos un límite inferior y un límite superior, dentro de lo que es el propano tiene un rango entre 2.2 y 9.5% por volumen. Ven ustedes todo y cada una de este rango de acción, ¿no? Donde puede entrar en información, puede entrar en combustión, puede entrar en alguna acción violenta, ¿no? Combustión. La gravedad específica del propano a 21 grados centígrados, ¿sí? Estaríamos hablando a nivel ambiental, que estaríamos hablando que es 1,52 más que el aire. Cuando el aire, en sus condiciones normales o su gravedad específica de vapor es igual a 1. Esto es indicativo que por ser mayor a 1 es más pesado que el aire. Existen solo 9 gases que son más livianos que el aire. Solamente 9. Ya en adelante, todo lo demás son gases más pesados que el aire. O sea, hay que estar muy pendiente en este sentido cuando hablamos de lo que es la propiedad de los gases. Es más, recientemente estuvimos dando el mes pasado una presentación de lo que eran los gases comprimidos y hablamos muy bien de lo que es la descripción de estos tipos de gases, cómo se comporta, cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus propiedades químicas de estos tipos de gases. Además que como el aire, y por esto tenderá a hundirse y a encontrarse en áreas bajas, pero es por eso, porque es más pesado que el aire. Pero no, vean, no es mucho, o sea, apenas es 1,52 con respecto al aire, que es igual a 1. El propano tiene un punto de ebullición atmosférico, o sea que se puede entrar, se evapora a unos 42 grados centígrados, ¿ves? Dentro de esa gama. Vean la parte de lo que es la identificación, el reconocimiento en lo que hace referencia. Y así lo vamos a encontrar. Hay sistemas de identificaciones, hay sistemas de reconocimiento, bien sea lo que establece las Naciones Unidas, bien sea el sistema globalmente armonizado, bien sea lo que manda la Comunidad Económica Europea, y de acuerdo a cómo se va a transportar a los contenedores intermodales o isomodales, que de alguna otra forma. Y allí, si se dan a mano derecha, ese recuadro con ese código, que ese fue el número que le asignó las Naciones Unidas a este producto. Más adelante vamos a ver un poco qué me dice la guía de respuesta con respecto a cuáles son estos productos que tiene asignado este número. Y no es más que el gas licuado de petróleo se le asignó y tiene un código cash, tiene un código asignado por las Naciones Unidas de todos los productos con 4 dígitos, no es más que el 1075.
Esto tiene como característica que dentro de sus carteles, las cuales van a ser colocadas dentro de los transportes, como lo ven en la parte inferior, a mano izquierda, si se dan cuenta, tiene un número 2. Y ese número 2 está marcado a lo que son la clasificación de los materiales peligrosos según las Naciones Unidas, según la ONU. Estamos claros que esa clasificación está dada en 9 clases. Y dentro de esas 9 clases, la clase número 1, que hablamos de los explosivos, la clase número 2, que hablan de los gases, y tiene 3 subdivisiones, que eso es de aquí es donde entra el GLP como clase 2.1. Tenemos la clase número 3, que hablamos de los líquidos inflamables y los líquidos combustibles. Estaríamos hablando de la clase número 4, que sólidos combustibles, que son espontáneamente inflamables, y aquellos que reaccionan con el agua. Tenemos el caso de la clase número 5, que no, estaríamos hablando de los oxidantes y peróxidos orgánicos. Tenemos la clase número 6, que son los materiales biológicos, infecciosos, contagiosos y tóxicos. La clase número 7, los materiales radioactivos. La clase 8, los materiales corrosivos. Y la clase número 9, que serían no más que los misceláneos. ¿Ves? Los misceláneos, aquellos que no tienen características diferentes, cumple con propiedades de los 8 anteriores, dentro de esa gama. Como allí, una de las formas o maneras de poderla identificar es un cartel. Geométricamente es un rombo, o sea, es un cuadro apoyado en uno de sus vértices, y por lo tanto ese apoyo de ese vértice es lo que lo hace como característica y como parte de al momento de reconocerlo, porque todavía no lo hemos identificado, pero si no que lo reconocemos, es por un cartel y que tiene un número en esta parte, en la parte inferior, que es un número 2, y eso me da indicativo a aquellos que son respondedores de emergencia, el personal de que atiende algún evento de esta naturaleza. Entonces dije, bueno, la clase número se referencia a los gases. Puede estar el cartel netamente rojo con el nombre del producto, o en su efecto con el número que le fue asignado por las Naciones Unidas, que no es más que el C1075. Seguimos el que está al lado. ¿Ves? No es más que el diamante de seguridad que le fue asignado a ese producto por la NFPA 704, donde va utilizado, donde se almacene, donde estén resguardados, ¿ves? El producto como tal, en este caso el gas licuado de petróleo, que es el GLP, en bodega, en almacenes, en sitios, en plantas donde se hace todo lo que es el trasegado, es donde se utiliza este tipo de identificación para el momento, porque hay ese sistema de identificación del peligro para la emergencia que tenga ese producto. Son 4 colores, esos colores tienen un significado totalmente distinto a la hora de poder trabajar. Pues. Si lo vemos en el área azul, tenemos lo que son los peligros de salud. En la parte superior tenemos lo que son los peligros de inflamabilidad o peligros de incendio. En la parte derecha, o digamos así, a la hora sentido del reloj número a la 3, estaríamos hablando la inestabilidad de ese producto, y en la parte inferior, que estaríamos diciendo que son como las 6, estaríamos diciendo entonces que son peligros específicos o peligros comunes que tiene esa sustancia o ese producto. Mientras que en la parte inferior, los dos que tocan adicionalmente, que ustedes ven allí en ese recuadro, donde su borde es rojo y fondo es blanco, tanto la llama como la simbología que tiene como un cilindro, que ese cilindro, en el sistema globalmente armonizado establece de que el GLP tiene este tipo de simbología. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En aquellos contenedores donde se transporte, por supuesto, el GLP. ¿Y fue la intención del sistema globalmente armonizado? El sistema globalmente armonizado fue exclusivamente para ser colocado en etiquetado de los productos, ¿sí? Que es netamente necesario. Y eso ya tiene desde el año aproximado 2010, donde se tenía que ver de muchos de los países, sobre todo en Latinoamérica y Sudamérica, donde tienen que hacer aplicabilidad de esta normativa, y por eso que hace el uso del libro púrpura, ¿okay? En su última edición, si no mal recuerdo, está por allí la edición número 10, en ese aspecto, donde hace toda y cada una de estas referencias. ¿Dónde es almacenado este producto, el GLP? Vean ustedes allí, hay una gama
de cilindros, de contenedores, y donde pueden tener cilindros con capacidad de 10, 27, 30, 33, 45 kilogramos. Cambiar el país. A lo mejor en su país, quizá el cilindro puede ser que tenga una capacidad algo similar que entre dentro de estos rangos, pero hay otros países que manejan otro tipo de contenedores que no sean igual a esto. Pero lo importante es que son cilindros que tienen una capacidad muy mínima y que son mayormente residenciales para ese uso. También tenemos tanques de acumulación para uso automotriz que son utilizados en automóviles dentro de esa gama y está establecido que también el GLP entra dentro de ese tipo de almacenamiento. Tenemos los tanques estacionarios, donde tenemos, puede tener tanques de 200, de 1000, 2000, o sea, tenemos contenedores tanto no a granel como contenedores a granel, o sea, de mucha capacidad dentro de esa gama que tenemos allí. Tanque de almacenamiento, como lo dice allí, mucho más amplio, mucho más grande, a graneles donde se da sus lugares de almacenamiento como tal. Hay una ventaja el hecho del uso del GLP. Y una de las ventajas que se tiene, que tiene el uso del GLP es que es eficiente. ¿Y cómo es esto de ser eficiente? Bueno, porque tiene un poder calorífico más alto que otro tipo de combustible. Y por supuesto, al tener el poder calorífico mucho más alto, es mucho más rápido parte, digamos, la cocción, el uso donde se vaya a utilizar para el momento de que sea claro. Tengo que tener otro tipo de ventaja que no es más que el portátil, porque puede ser transportado fácilmente por tierra, mar o ferrocarril y marítimo, que son los medios de transporte, ¿no? Los cuatro medios de transporte más usuales son a nivel terrestre, a nivel marítimo, a nivel ferroviario. No se transporta a nivel aéreo en ningún momento. Esas son las tres formas y maneras que se puede transportar el GLP. El GLP es más limpio que otro tipo de combustible, ya que es bajo en carbono, no emite humo negro y no se derrama. O sea, se puede fugar de manera gaseosa, como lo decía allí, que un litro de GLP o de propano que puede transformarse a 270 veces en gas vapor. Es mucho más versátil porque tiene múltiples usos, tanto en hogar, transporte, industria, agricultura y diversión. O sea, ya vamos a ver cada una de esas, esa versatilidad que tiene el GLP al momento de ser usada. Esa es parte de su ventaja. Accesible, ya que no requiere grandes inversiones en infraestructura para transportarlo. ¿No? Una unidad, un contenedor con una cierta cantidad, tenemos por allí de 27.000 litros, tenemos capacidades de 8.000 litros, de 850 litros, o sea, es muy variante y al momento de ser transportado es bastante fácil para que sea utilizado. Dentro de esa característica y el del GLP, el GLP se almacena en estado líquido bajo presión y se convierte en gas cuando se libera al ambiente. Es una característica que tiene y por lo tanto esa característica que tiene también presenta un riesgo y que ese riesgo es que es altamente inflamable o tiene peligro de inflamabilidad. El GLP es altamente inflamable y puede formar mezcla explosiva con el aire. O sea, hay una mezcla allí con respecto al aire y esto puede generar entonces mezcla explosiva. Podemos enriquecer un lugar o un lugar donde tenga GLP o donde tenga propano y esto puede generarse entonces una inflamación. Tiene riesgo de toxicidad, como se hacía anteriormente, y va a depender si es tóxico, pero va a ser tóxico siempre y cuando la concentración sea mucho mayor, sea mucho más grande que en condiciones normales. Y el tiempo de exposición que usted tenga, porque puede haber una concentración alta, pero si usted lo detectó y se retira del lugar, a lo no tiene muchas afecciones. El asunto está cuando usted se quede en el sitio y comience a inhalar ese producto por la vía aérea. Por eso, aunque no es altamente tóxico, la inhalación del GLP puede causar asfixia, desplazando el oxígeno
sobre todo en los espacios confinados, en los espacios cerrados, sitios donde sus entradas son muy limitantes. Entonces, siempre va a buscar una fuente de ignición muy mínima, una chispa o algo por el estilo para entonces entrar en fase de combustión. Otro riesgo que se tiene es la presión, ya que es almacenado bajo presión, cualquier falla en los recipientes puede resultar en fuga peligrosa y generar explosiones. O sea, en ese sentido, si hay una fuga o si los cilindros o los contenedores donde se transporta este producto tiene algún problema, tiene algún desgaste, tiene algún daño, esto puede generar algunas condiciones de peligrosidad y tiene como resultado una explosión. ¿Qué protocolo de seguridad para el manejo del GLP? Bueno, dentro de esos protocolos debemos tomar en consideración, debemos tomar en cuenta estos tres aspectos importantes. Uno, que debe ser el almacenamiento seguro, un transporte seguro y una manipulación segura. Si yo cumplo con estos tres elementos o estas tres condiciones, yo estoy haciendo una medida de seguridad. Bien, entonces, esta medida de seguridad, por supuesto, la idea es evitar algún accidente o evitar algún evento, alguna situación. Dentro la primera gama, lo que es el almacenamiento seguro, es importante la ubicación de los cilindros. ¿Ve? ¿Dónde se están ubicando los cilindros? ¿Se están ubicando en la parte interna o la parte externa? Eso es bastante importante y cada país a lo mejor tendrá su normativa de cómo se puede almacenar. Ojo, se mencionaba ahorita que si se almacenan en la parte externa. Pero, ok, sí. ¿Me pueden si me están escuchando y vamos ahora allí en el chat, por favor? Y vamos viendo. Perfecto, perfecto. Entonces, habíamos dicho que dentro de lo que es el almacenamiento, ¿sí? ¿Me escuchan? Ajá, disculpe, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Disculpen. Sí, ok. Sí, ok, gracias, Joan. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, la verdad que no me estaba escuchando, por eso fue que no me estoy escuchando. Pero si ustedes me escuchan, chévere. Vamos a ver ahí, si me escuchan, chévere. Sí, jefe. Ok, muy bien. Disculpe, pues, de verdad. Ajá. Vamos nuevamente. Si no me escuchan, por favor, le agradezco allí. Pueden intervenir, mira, o me escriben en la cajita de comentarios si no me están escuchando. Entonces, les mencionaba dentro de lo que es el almacenamiento seguro, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que son la ubicación, tanto en exterior como en interior. Si vamos a colocar cilindros o contenedores en la parte externa, recuerda lo que decía ahí la ley de Gauss, y decía que a mayor temperatura o cuando hay un incremento de temperatura va a aumentar la presión del cilindro. Y al aumentar la presión del cilindro, por supuesto, él va a buscar la manera de salir al ambiente. Es por esto que los cilindros de GLP tienen dentro de su conjunto de válvulas, eso es lo que llamamos una válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad es con la intención, bien, con la fórmula para que a una sobrepresión que se tenga pueda, como que dice, liberarse. Pues es por esto. Si lo vamos a colocar, los cilindros o la ubicación de ellos en la parte externa,
debemos considerar de que puedan ser colocados bajo techo, que no sean directamente expuestos al sol, ya que este tipo de productos muy fácilmente, bien, puede entrar a un evento, una combustión, o pueden explotar debido al que hay un incremento de presión interna. Si no funciona, por supuesto, el cilindro como tal. Por eso, los cilindros GLP deben almacenarse en áreas bien ventiladas primordialmente, y esto es porque debido a que el GLP es más pesado que el aire, y por ser más pesado que el aire, se concentra, se le cuesta desplazarse muy fácilmente, no sube, sino que es más pesado, más denso, y no se desplaza muy fácilmente. Por lo tanto, debe también adicional de estar lejos de fuentes de ignición o materiales combustibles y zonas de alta actividad. Donde tengamos una fuente de ignición, debe estar debidamente separado. No puede estar ni en lugares donde se estén haciendo algún tipo de trabajo. Que adicionalmente debemos tomar en consideración su señalización. Las áreas de almacenamiento deben estar claramente señaladas con indicaciones de peligro y prohibición de fumar. Por ser un gas inflamable, una clase 2.1, ¿okay? 2.1 de acuerdo a lo que establece las Naciones Unidas como un gas inflamable. Y en lugares de almacenamiento es donde se utiliza el diamante de seguridad, según lo que manda la NFPA 704. Ese es el diamante que se debe utilizar en lugares o en sitios donde se está el almacenamiento, donde se ubica, bien sea bodega, bien sea almacenes, bien sea galpones, ¿ok? Donde se tenga esta acumulación, en donde yo debo colocar las señalizaciones debidamente adecuadas. Y por supuesto, por ser un gas inflamable, uno de las sesiones mucho de prevención, no fumar, pero es debido a eso por ser un gas inflamable, pues. Y lo mínimo va a ser buscar esa fuente de ignición. Su contención, los cilindros deben mantenerse en posición vertical. Ningún cilindro de GLP puede estar de manera horizontal. Todo tiene que estar de manera vertical. No se puede acostar. Recuerden, él está de manera o de forma líquida en su interior. Si usted lo cuesta, ese líquido pega de la válvula y va a obstruir, va a dañar los componentes internos de la válvula. Bien, entonces en ese sentido va a haber algún problema. Entonces la válvula no va a funcionar como debe de funcionar. Entonces por esto es que esa contención, ¿ve?, debe mantenerse en una posición vertical. Es la manera de cómo debe ser tanto manejado como darle el buen uso a los cilindros de GLP. Y asegurado para evitar caídas. Se deben usar contenedores adecuados para almacenar esos cilindros, ¿ve?, en cada uno de ellos. Su transporte, ¿ve?, dentro de la medida, durante el transporte debe transportarse en vehículos aprobados, en vehículos que estén debidamente, digamos, certificados, que cumplan con las cualidades para que sean transportados estos contenedores, estas bombonas o estos cilindros o estas pipas de GLP. Utilizar vehículos diseñados específicamente para el transporte de GLP. Sí hay, sí hay. Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? En lo que hace diferencia. Hablamos ahí de su poder calorífico, es totalmente distinto. Hay unas ciertas características que se tienen en ambos, a pesar de que es el resultado de lo que es el gas como tal, pero sí hay una característica totalmente distinta. El gas natural no tiene olor, ¿ok? No tiene olor el gas natural, porque el gas natural fue básicamente utilizado para ser utilizado a nivel industrial, para ser utilizado a nivel lo que es parte de un proceso o algo por el estilo, que es totalmente distinto del que yo puedo utilizar en casa, que yo puedo utilizar para darle otro tipo de uso. Y vamos a ver más adelantico aquí. Entonces, para el transporte de GLP, equipado con sistema de ventilación y soporte seguro para los cilindros, deben estar debidamente adecuados. Las capacitaciones, las personas que transporta a estos cilindros o a este tipo de contenedores, ¿verdad?, los conductores y el personal de transporte deben estar capacitados en el manejo seguro del GLP y en los procedimientos de emergencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Que si ocurre algún evento, ¿cómo yo debo atender este tipo de situación? Las documentaciones, cumplir con las regulaciones de transporte, llevando la documentación adecuada y asegurando que los cilindros estén correctamente etiquetados. Todo cilindro debe estar etiquetado. Le hacía referencia que
de acuerdo al sistema globalmente armonizado, es obligatorio de que todo contenedor debe contener, valga la redundancia, esa etiqueta, debe ser debidamente etiquetado, donde salga su simbología, el número de las Naciones Unidas, las precauciones, las medidas de seguridad del cilindro. Todo y cada uno debe estar en el borde del cilindro como tal. Su manipulación debe realizarse de una manipulación segura. Por lo tanto, se debe realizar una inspección del cilindro. Antes de usar o llenar un cilindro, se debe verificar que no tenga ningún daño, que no tenga corrosión o fugas. Utilizar detectores de gases, ¿eh? Si es factible, si es usual en ese sentido, pero hay otros métodos para poder nosotros detectar si hay una fuga en uno de los cilindros o en el cuerpo de válvula del cilindro, para inspeccionar alguna posible fuga. ¿Qué debemos también considerar durante la manipulación? Debemos garantizar que utilicemos los EPP, los equipos de protección personal. El personal debe usar los EPP adecuados, como guantes resistentes a químicos y protección ocular sobre todo, en ese sentido. Adicional a los procedimientos de llenado y conexión, asegurarse de que los cilindros estén conectados a equipos y sistemas de distribución adecuados, siguiendo procedimientos estándares para el llenado y conexión de los mismos. Algunos son conexiones rápidas, otros tienen que ser conexiones exclusivamente para ese tipo de usuario. Algunos consejos, pero vamos a revisar por aquí, que vi por aquí en la cajita de comentarios una preguntita. Decía por acá Denis Nava, ¿hay diferencia entre el GLP y el gas natural en la operación de producción? Bueno, le repito, sí hay alguna diferencia. Son dos cosas totalmente distintas. El GLP no es tanto utilizado a nivel de producción. O sea, ¿por qué digo de producción? Aunque vamos a ver en dónde va a ser su uso, dónde es el uso más adecuado de este tipo del GLP, ¿no? Pero no es más que el gas natural y es por su carga calorífica y todo esto. Para eso hay que hacer unas comparaciones dentro de lo que respecta a sus propiedades físicas y químicas. ¿Y dónde vamos a conseguir las propiedades físico-químicas de estos productos, tanto el del gas licuado de petróleo como del gas natural? En la hoja de seguridad, en la HDS. En otros países le llaman la ficha de seguridad del producto, otros le dicen Material Safety Data Sheet, que no es mala que la hoja de seguridad del producto o del material, donde me aparece, bueno, ya va, un momentico, resulta que a uno no tiene olor, que me va a costar haberlo utilizado a nivel quizás residencial, a nivel comercial, pero hay otro que sí tiene olor. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, tenemos parte de esa diferencia entre lo que es el gas natural y el GLP. Y dentro de esos consejos de seguridad para los electrodomésticos de GLP, dice que se debe asegúrese de que sus conexiones de gas estén apretadas, debidamente apretadas. No se debe utilizar grasa, no se debe utilizar aceite, no se debe utilizar quizá teflón. ¿Okay? Bueno, ese es el nombre que conozco, quizá en otros países lo dirán, bueno, nosotros utilizamos tape, nosotros utilizamos adhesivo, nosotros utilizamos cinta, o sea, es el nombre, ojo, pero dependiendo el país le puede dar otro nombre, pero en estos casos no debemos utilizar, por ser un gas comprimido, ni grasa ni aceite, porque esto puede ayudar a acelerar parte de una combustión o en su defecto una explosión. Encienda la válvula del cilindro y pruebe si hay una fuga. Puede hacer esto usando una botella o cepillo para rociador y cubriendo la conexión de gas y la manguera con agua jabonosa. ¿Cuál es la mejor forma de revisar? Porque usted no va a tener un detector de gas en su casa, quizás. Tal vez puede ser que lo que elabore en una industria o lo que elabore en una planta, es posible de que puedan tener unos detectores de gases y que esos gases, por supuesto, me detecten, que sean específicos para detectar propano, para detectar butano. Bien, y ahí yo puedo decir, bueno, ok, puedo tener detección, pero en nuestras casas no tenemos un detector. ¿Cuál es el método más rutinario que podemos utilizar en nuestros hogares para detectar si hay una fuga o no? Agua jabonosa. Usted agarró un envase con 2, 3, 4 dedos de agua, colocó ace o le coloca jabón y genera bastante espuma.
Al generar espuma, o luego posteriormente agarra un pañito o agarra una esponja y le va pasando por cada una de las conexiones. Si eso hace burbuja ahí en la conexión, eso es indicativo que yo tengo una mínima fuga. A veces le dicen, bueno, pero eso es mínimo, eso no me perjudica. No tanto es que no me perjudique, sino que también esa mínima fuga puede generarse, vuelvo y repito, que como el gas licuado de petróleo es más pesado, él no va a ser aplazado muy fácilmente, pero va a buscar una fuente de ignición y puede regresarse como de una manera de llamarada y es donde genera una deflagración. Entonces, muchas veces en ese sentido, porque va a buscar la manera de quemar todo y cada una de esas acumulaciones. Y si está en un lugar cerrado, esto puede generarse una explosión. Adquiera el hábito de verificar regularmente si hay fugas cada vez que use un aparato de GLP. Si comienza a formarse burbuja, hay una fuga de gas. Se lo mencionaba. Cierre la válvula del cilindro de gas, desconecte la conexión de la rosca izquierda y verifique que las caras estén limpias. Antes de hacer la conexión en la propia tubería del sistema, debemos limpiar esa conexión para evitar que esto en lo posterior pueda generar alguna una fuga o algo por el estilo. Verifique que la nariz de toro o la junta tórica de goma no estén dañadas, estén presentes en la manguera que conecta los electrodomésticos a la válvula del cilindro. Ven ustedes, dependiendo del tamaño del cilindro, por eso que podemos hablar de 10 kilogramos, de 18 kilogramos, 27 kilogramos, 35 kilogramos, 43 kilogramos. Todos y cada uno, porque por ser tamaño totalmente distinto, tiene un regulador. Ese regulador es lo que va a regular la presión que está saliendo del cilindro para posteriormente llevarla a lo que es la cocina, en este caso, ¿no? A la estufa. Entonces, en ese aspecto, ella debe regular. Y cada regulador tiene un tamaño, porque ya viene, como que dice, programado para controlar esa presión de ese cilindro que se tiene allí. Entonces hay que tener muy pendiente, no puedo colocarle uno mucho más grande a uno que a otro. Pues. Las fugas son causadas por juntas tóricas o nariz de la goma dañada o faltante a donde las conexiones no estén apretadas. En esas conexiones debemos revisar cada uno de esos aspectos. Adicionalmente, verifique si hay grietas o daño en la manguera o un regulador de gas dañado que puede necesitar ser reemplazado. Esto y cada uno cuando se utiliza a nivel electrodoméstico. Siempre tenga cuidado al volver a conectarse. Vuelve a encender el gas y pruebe todo nuevamente con agua jabonosa. Si hay fuga, presumimos, producto de que se hizo una verificación con esa agua jabonosa que se generó puma y verificó que una burbuja se desconectó, se limpió y se vuelve a conectar, verificamos cada uno de los elementos, cada uno de los detalles que están presentes dentro de esa gama. Si aún se forman burbujas, cierre el suministro de gas y no use el aparato de gas. Comuníquese con el instalador de gas autorizado para reemplazar el conjunto de mangueras de gas y regulador. Bueno, eh, eso en países donde usted llama la empresa proveedora de los gases y allí entonces mandan los técnicos y ahí entonces revisa y si hay algún problema, tanto el regulador como la manguera, lo que hacen es hacer el cambio. Una vez que haya terminado de usar su aparato de GLP, siempre debe cerrar las válvulas del cilindro antes de apagar el aparato del GLP. Mantenga su aparato de GLP limpio y en buenas condiciones. Bien. ¿Me pueden colocar por allí? ¿Vamos bien por ahora? Al menos un puntico allí en el chat, por favor, para seguir. Todo bien. Gracias, Vázquez. Gracias, gracias. Bien. Gracias, Vázquez. Gracias, Raúl. Perfecto. Chévere. Medida de seguridad para el manipulado. Gracias, Porfirio. Para la seguridad al manipular los cilindros de GLP. Gracias. Ajá. ¿Cuándo se utilizan los cilindros LP? Número uno, asegurar siempre una ventilación adecuada y nunca utilizar en interior o en espacio reducido. ¿Qué quiere decir esto? No debemos utilizar los cilindros de GLP en la parte interior o en espacio reducido. ¿Qué pasa muchas veces? Que agarramos los cilindros y los colocamos dentro de nuestros hogares o dentro del local
y le damos el uso allí. Y dice que una de las medidas de seguridad que se debe tomar en consideración que no se deben utilizar en lugares internos. Ellos deben estar en un lugar externo, se le coloca su techo, se le pone su protección y allí entonces para mejor facilidad. Y en la parte interior no puede permanecer estos tipos de cilindros. Fácilmente alguna afección, algún problemita, y si están cercanos a la cocina, no es mucho peor todavía. Entonces, tanto en espacios reducidos como en la parte interior, no debemos entonces utilizar los cilindros. Por lo tanto, debemos garantizar una ventilación adecuada. Lea siempre las instrucciones del funcionamiento del fabricante. No conecte ni desconecte los cilindros cerca de una llama desnuda, o sea, una llama abierta, una llama que esté allí permanente y entonces usted va a venir quizá porque resulta que el niño o alguien cercano quizá esté fumando, que ese es otro de los peligros que también hay que tomar en consideración, que no estén personas que estén fumando cercanos y que no se tenga llama quizás que puedan generar alguna situación. No use el GLP en condiciones de viento, mantenga siempre los cilindros fríos y alejados de llamas, chispas y calor. Ya habíamos hablado dentro del sentido. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, el GLP no es más que un gas altamente inflamable. Utilice únicamente mangueras y conexiones aprobadas o certificadas diseñadas para gases. Nunca utilice manguera casera, porque no es la manguera que ha pasado, porque me ha tocado verlo, como que dice, estos ojos lo han visto, que utilizan las mangueras de agua, algunos no sé que otros países, por lo menos en Venezuela, mayormente es una manguera de color verde. ¿Okay? Utilizan esa manguera que es para regar, que es para regar, y resulta que entonces dentro de esa gama lo colocan como parte del sistema, que no debe ser. Por eso que las mangueras son debidamente certificadas y autorizadas para esos casos. Deben ser debidamente aprobadas por un ente. Primero se enciende el piloto o fósforo y luego se gira la perilla para que da circulación, para que circule el gas. Número 2, asegúrese que la válvula del cilindro esté cerrada cuando se conecta o se desconecta el cilindro. Bien, recuerde que es una presión que está interna y si va a buscar la manera de salir, va a salir el chupón o va a salir la conexión de una manera violenta y eso puede generar una lesión. Entonces, por lo tanto, al momento de conectar o de desconectar, debe ser debidamente cerrada la válvula del cilindro. Nunca inserte objetos dentro de la válvula. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, porque resulta y acontece que hay una sobrepresión del cilindro, quizás, y entonces muchas personas, eh, quizás por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta de capacitación o por ignorancia, le colocan como especie de una puya, de un destornillador para, valga la redundancia, de presionar o de puyar el pin que hace que salga el gas para que libere un poco y baje la presión interna que se tenga. Eso no se debe hacer. Por eso decía, nunca inserte objetos dentro de la válvula. Ha habido accidentes donde en ese momento, si es metálico, puede generar una mínima chispa y puede entrar, generar una explosión. Nunca buscar fugas o flamas o fósforos. O sea, nunca busque fuga con una flama, o sea, con un yesquero, con un fósforo, con un cerillo. Voy a aprender para ver dónde tenemos la fuga. No, eso no se debe hacer. La mejor manera de poder detectar una fuga es con agua jabonosa. Revisar periódicamente los recipientes para comprobar su buen funcionamiento. Bien, revisar periódicamente los recipientes para comprobar su buen funcionamiento. Se debe estar revisando y más adelante vamos a ver cada cuánto tiempo podemos hacerlo. Se establece de que sean por lo menos cada 6 meses, pero muchas veces no llega a ese tiempo. Entonces, bueno, hagámoslo cada 3 meses, por lo menos cómo está el cilindro, le tiramos una vistilla, ajá, mira, cómo está su condición, las mangueras, todo y cada uno de ellos. No dejar caer ni maltratar los cilindros ni recipientes durante el almacenamiento, porque esto es lo que hace el deterioro del cilindro como tal. Durante el transporte de los cilindros, asegúrese de que las válvulas del cilindro principal se cierren firmemente, no apriete demasiado y se obstruyen si es posible. Si se obstruyen, si es posible. Los cilindros están seguros y en posición vertical, no sueltos ni acostados,
como le decía, los cilindros no deben estar acostados de manera horizontal, deben estar debidamente de manera vertical. Deben estar, por supuesto, debidamente sujetados para evitar que al momento de que sea transportado puedan caerse. Puede usar correa, alguna caja de cartón resistente o un recipiente para asegurar los cilindros como tal. Transporta cilindros de GLP en vehículos con área de cargas abiertas al aire. No se ve en camionetas, vamos a decirlo de esa forma. Pueden hacerlo en vehículos, pero en camionetas para que no genere situaciones emergentes. Si esto no es posible, coloque los cilindros de gas en la parte del maletero o vagón de su vehículo, nunca en el asiento del pasajero o del copiloto o en los espacios para los pies. No coloque los cilindros en ese sentido. En esos lugares no es permitido. Coloque la parte trasera, quizás, y que esté ventilada. Las ventanillas de su vehículo deben estar bajadas. Esto es importante, ya que nunca le dejen levantadas mientras sea transportado los cilindros. Por razones de seguridad, que los cilindros no se dejen en un vehículo cerrado innecesariamente y que no se transporten más de 2 cilindros de GLP en un vehículo a la vez. ¿Qué mantenimiento es importante tomar en consideración del cilindro? Se requiere que los cilindros de gas se reemplacen o vuelvan a probar y sellar cada 10 años. Todos los cilindros de gas se deben reemplazar o que se haga una prueba hidrostática cada 10 años. Puede encontrar la fecha de caducidad y otras informaciones que se encuentra estampada, rotulada en el cuello del cilindro. Si el cilindro ha pasado más de 10 años de su fecha de sellado, su sello de fabricación que está en el cuello del cilindro, el cilindro no se puede rellenar. Ya ese cilindro cumplió con su vida útil, ya ese cilindro cumplió con la vigencia que debe contener. Por eso cada 10 años se debe reemplazar estos cilindros. No intente rellenar cilindros abollados, dañados o roídos. Deben devolverse a una estación de prueba para su recertificación. ¿Bien? Entonces, muy importante en ese aspecto. Impacto ambiental del GLP. ¿Qué comparación tenemos? Bueno, el GLP compuesto principal por propano y butano se destaca por su versatilidad y eficiencia energética. Sin embargo, como cualquier combustible fósil, su uso tiene implicaciones ambientales que deben ser consideradas. ¿Cuáles son esos impactos ambientales? Bueno, que hay emisiones de gases de efecto invernaderos, contaminación del aire, hay un impacto sobre la salud humana, hay una producción y transporte, comparación con alternativas renovables y mitigación del impacto ambiental. Vamos a definir cada uno de ellos en las emisiones de gases de efecto invernadero, el GLP, ¿ok? No es más que la combustión del GLP produce principalmente dióxido de carbono, CO2, y agua, emitiendo aproximadamente 1.51 kilogramos de CO2 por litro de GLP consumido. Entonces, ese es el efecto que tiene o el impacto ambiental que tiene el GLP, mientras que el gas natural genera menos CO2 por unidad de energía producida que el GLP. Vean ustedes que, digamos así, esa diferencia, ¿no? Esa compatibilidad que tiene. El GLP produce dióxido de carbono y el agua, donde emite 1.5 kilogramos de CO2 por litro de GLP consumido, mientras que el gas natural o el GN genera menos CO2 que el GLP por unidad de energía producida por GLP, siendo uno de los combustibles fósiles más limpios en términos de emisiones de efecto invernadero. ¿Qué más? En los gases de los efectos invernaderos, el carbón es el mayor emisor de CO2 entre los combustibles fósiles, liberando aproximadamente el doble de CO2 que el GLP por unidad de energía. Por eso que se hace mucho más contaminante el hecho de utilizar el carbón como parte de mantener combustible. Mientras que la gasolina y el diésel emiten más CO2 por litro comparado con el GLP,
además de otros contaminantes como el óxido de nitrógeno y partículas que se tiene allí. Entonces, si se dan cuenta, ciertas características, ciertas emisiones de gases en efecto invernadero, GLP, gas natural, carbón y gasolina y diésel. Entonces, genera menos CO2 por unidad y es mucho más limpio al momento. De la contaminación, en la contaminación del aire, bueno, tenemos partículas, bien, de dióxido de azufre y tenemos óxido de nitrógeno en la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque el GLP no contiene azufre, por lo que produce dióxido de azufre durante su combustión y emite menos partículas en comparación con el carbón y el diésel. Las emisiones de oxígeno, de nitrógeno, del GLP son menores que las de la gasolina y el diésel, aunque pueden ser superiores a las del gas natural. Eso es referente a la contaminación del aire. El impacto sobre la salud humana. Bueno, dentro de la salud humana tenemos que vamos a ver acá, ajá, el impacto sobre la salud humana, el carbón y el diésel, ¿ve? La combustión del carbón y diésel libera altas concentraciones de partículas finas, o sea, mucho más contaminantes químicos y otros contaminantes que pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Eso es el impacto que tiene sobre la salud, el hecho del uso del carbón y el diésel. Mientras que con la gasolina, aunque sus emisiones de partículas son menores que las del carbón y el diésel, la gasolina libera más óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que el GLP. ¿Por qué? Producto de que hay un efecto de combustión incompleta y por lo tanto genera mayor cantidad tanto de monóxido que comparado que tiene el GLP. Durante su producción y transporte, en el proceso de extracción y refinación del GLP, la producción de GLP generalmente tiene un menor impacto ambiental en comparación con la extracción del carbón y la producción del petróleo crudo. Por lo tanto, sin embargo, implica procesos de fraccionamiento y refinación que puede tener efectos adversos si no se manejan adecuadamente. Mientras que en el lugar de transporte, el GLP se transporta de forma líquida a presión, lo que requiere una infraestructura específica y segura. Es en ese sentido. Las fugas durante el transporte pueden liberar hidrocarburos volátiles, aunque este riesgo es menor comparado con los derrames de petróleo. Pueden generar hidrocarburos volátiles. Eso es durante su proceso de transporte. ¿Qué alternativas renovables tenemos? Bueno, en términos de sostenibilidad, a largo plazo, las energías renovables presentan una opción más favorable ambientalmente. Una de ellas es, como alternativa, son la energía solar y eólica y la biomasa. La energía solar y eólica no producen emisiones durante su operación y tienen un impacto ambiental significativo menor en comparación con GLP y otros combustibles fósiles. O sea, ese es como parte de tener una energía mucho más limpia, mucho más sana, mucho menos dañina a nivel ambiental, que no se tiene un impacto ambiental. Por eso es que utilizamos la energía solar o eólica, que hoy en día se hace muy alto uso de la energía solar y eólica. La biomasa, si bien puede ser neutra en carbono, si se maneja adecuadamente, la quema de biomasa aún puede producir contaminantes al aire, aunque generalmente menos que los combustibles fósiles. ¿Ve? Entonces, en ese sentido. La mitigación del impacto ambiental está marcada en tres categorías muy principales, ¿no? Una de ellas es la mejora en la eficiencia, porque si mitigamos ese impacto, va a haber optimización o se puede optimizar el diseño de equipos que utilizan GLP para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones. Entonces, si mitigamos cada uno de esos impactos que se habló anteriormente, tenemos entonces menos daño al ambiente. Tecnología de captura y almacenamiento de carbono, CCS. O sea, implementar tecnología para capturar y almacenar dióxido de carbono producido durante la combustión del GLP. Entonces, mejoramos la tecnología, tenemos mejores parte tecnológica y mejoramos entonces todo lo que es
parte del resultado del, de la obtención, de la extracción o de la producción del GLP como tal. Transición a energía renovable, que es lo que se quiere, pues buscar a que sea energía renovable, y esto no es, está enmarcado a lo que está establecido en la ONU, el marco de sostenibilidad y rentabilidad a nivel global, a nivel mundial. Hay daño a la capa de ozono, hay daño, hay un impacto ambiental que se le está haciendo muy significativo a lo que es a la Tierra, y por lo tanto hay que buscar la manera de que se busque la sostenibilidad. Integrar el uso del GLP con fuente de energía renovable, reduciendo gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles. Bien, combustibles fósiles que ya fuimos hablando anteriormente. ¿Qué métodos de transporte de GLP son utilizados? Bueno, se les hacía mención que a nivel marítimo, a nivel terrestre y a nivel ferroviario. Son las tres formas, maneras de los métodos de transporte más comunes existentes, donde se transporta el GLP como tal. No se transporta a nivel aéreo. Recomendaciones importantes de seguridad en el manejo del cilindro con GLP en el hogar. Número 1, el buen estado del cilindro. No reciba cilindros GLP con fuga, sin sello o en malas condiciones. Los cilindros con fuga se deben sacar de servicio inmediatamente. Muy pendiente de esto. Y sobre todo en los hogares, sobre todo en los sitios residenciales. Cuando se traen los cilindros, igual de redundancia, no sé en qué país lo manejan de esa forma, la empresa que suministra los cilindros LP a los hogares se debe tener mucho cuidado, se debe tomar en consideración cada una que los cilindros se encuentren en buen estado. Durante el transporte del cilindro GLP, el manejo incorrecto del cilindro es peligroso. No lo ruede con los pies por las calles. Trasládelo en una carretilla portacilindro. Transpórtelo en posición vertical. ¿Ve? Ese debe ser el correcto transporte de los cilindros GLP. El cilindro debe estar en un sitio ventilado. Bueno, le repito, ventilado fuera del hogar, fuera del local comercial, etcétera. Debe estar en una parte externa debidamente tanto ventilado y protegido, un techito que no impacte o que no pegue directamente los rayos solares para que esto no aumente la temperatura, porque si aumenta la temperatura está aumentando la presión. Entonces en ese aspecto debemos resguardar ese aspecto. Coloque el cilindro de gas en un lugar ventilado y en posición vertical. Es recomendable ubicarlo en caseta resistente al fuego y a los golpes. Ese lugar, esa caseta, ese lugar de almacenamiento debe ser debidamente protegido, debe ser resistente tanto al fuego como a los golpes a la hora que sea ubicado en ese sitio. ¿Cuándo detecta olor a gas? Si percibe olor a gas, abra las puertas y ventanas, no prenda la cocina, no encienda luces, ni equipos o artefactos eléctricos. Eso no se debe hacer si usted presume que en el momento de poder ingresar al lugar y percibió por el olfato, por la nariz, por la vía aérea, el olor a huevo podrido, que es el olor del dióxido de carbono, del etil o metilmecactano, que es el olor característico, esa sustancia que se le coloca para que pueda ser percibido por la nariz de las personas. Entonces, ventile, abra las puertas, no prenda las luces, ni mucho menos equipos o artefactos eléctricos. En caso de fuga, llame inmediatamente, quizás al cuerpo bombero de su localidad. Nunca utilice fuego para localizar una fuga de gas. ¿Qué vamos a utilizar para detectar una fuga? Agua jabonosa. Bastante agua jabonosa que genere espuma. Y con una esponja o un trapo, eso se le va colocando en cada uno de los sitios para ver qué tanto es si hay alguna fuga en alguna de sus conexiones o en la manguera. Eso va a depender de la tubería donde esté ubicado el cilindro. El cuidado del regulador. Revise periódicamente el regulador del cilindro de gas y las perillas de la cocina. Recuerde que los quemadores y sistemas de tubería deben estar limpios. Se debe hacerle un mantenimiento a su cocina, a sus quemadores, al sistema de tubería de la cocina cada 6 meses por lo menos. Eso es lo que se manda, pues, para que se mantenga debidamente limpio. Cambio de manguera regulador. Es recomendable cambiar la manguera y el regulador cada 2 años.
Utilice abrazadera en los extremos de la manguera para evitar escape de gas. Muchas veces utilizan alambre, utilizan otro método de poder sujetar, de poder amarrar. No se recomienda ninguna de esas, porque si usted utiliza el alambre cuando el momento de usted hacer el apretar, usted va a romper, usted va a fracturar, usted va a dañar la manguera y por allí va a quedar la fuga. Entonces, es por esto que debe usarse abrazadera adecuada para el momento de hacer la conexión. Ubicación del cilindro. No coloque materiales inflamables. Correcto. Ya vamos a revisar los chats por allí. No coloque materiales inflamables cerca del cilindro de gas o de la cocina, lejos de fuente de ignición. Bien, muy lejos de la fuente de ignición. Los niños no deben manipular los cilindros. En ningún momento los niños están cerca de los cilindros. No permite que los niños se acerquen o manipulen cilindros de gas. Bien. Aplicaciones industriales del GLP. ¿Cuáles son el uso y el beneficio? Vamos a revisar por aquí el chat un momentico para ver qué interrogantes tienen por aquí las personas. Excelente, bien, muy bien. ¿Qué proporción de CO2 genera el gas natural? Bueno, ahorita lo vimos en un cuadrito, ¿no? El hecho. El CO2, el gas natural emite mucho menos CO2 que en condiciones normales emite el gas licuado de petróleo. Lo vimos en uno de los cuadros allí, en la parte derecha, donde hacía mención en ese sentido. Pues. En la inspección de seguridad se verifica que se encuentra el aire libre y expuesta a temperatura de 28 grados Celsius. Solo tiene dos extintores de 50 kilos en el área de almacenamiento. Vamos a ver por acá. Ok. Sí, por lo menos esa imagen que publicó allí Denny Nava, que ese, vamos a decir, un contenedor a granel de GLP, este tipo de contenedores, por supuesto, debería estar resguardado por un sistema de extinción de agua que a la hora que puede ocurrir se disparan los rociadores y esto puede enfriar este tipo como medidas de protección, ¿no? Como medida de seguridad a este autotanque como tal. Un autotanque estacionario y ese tanque estacionario como almacenamiento, por supuesto que debidamente almacenado para posteriormente quizás distribuir o hacer llenado a los cilindros mucho más pequeños, a cilindros no a graneles. Entonces queda dentro de esos aspectos. Es normal que al vaciarse la bombona de gas doméstico se pueda percibir el olor característico. Mira, eso fue bastante interesante porque casualmente hace 3 días tuve un conversatorio, pues tuve un feedback con mi padre y nos hacíamos esa pregunta. Y ciertamente eh, el etilmecactano, el metilmecactano, así esté vacío el cilindro, ¿ok? Que se haya consumido. Bueno, se vació totalmente, no tiene peso o algo por el estilo, que no es recomendable que lo vaciemos totalmente, pero él no va a quedar totalmente vacío como tal, no queda totalmente vacío, él queda un remanente. Resulta y acontece que ese etilmecactano o que ese dióxido de azufre o que ese olor característico de huevo podrido, que a otro lo dicen de que hasta huele a rata. Cuando el ratón muere, ese olor de olor a ratón muerto, también tiene parte de ese olor, o sea, algo así como que putrefacto, ¿no? Entonces, dentro de esa gama, ya eso queda adherido en las paredes y en el cuerpo de válvula del cilindro como tal, ojo, del cilindro de GLP, ¿no? Ya queda eso lo característico. Mira, que pues, se puede tener, sí, sí, correcto. Bien, eso puede seguir, puede permanecer siempre una vez que ya fue expuesto con el cilindro. Eso olor ya queda allí. Ojo, si usted en algún momento coloca su dedo ahí en el agujero de la válvula, a colocarlo ahí y pasa y vamos a decir, le hace un roceo, y luego lo huele, ese olor a huevo podrido, a ratón muerto, va a permanecer. Es quiere decir que ya
las paredes como tal absorbió ese olor, absorbió ese material que en este caso es el etil o metilmecactano, que es lo que se le coloca normalmente. Por aquí decía Luis Marcano, ya va, por aquí, ¿qué más? Ok, chévere. Ese tanque no está bajo techo y la presión debe incrementarse por estar a 28 grados centígrados. Como le decía, todo y cada uno de esos autotanques, en ese sentido, lo ideal es que estén bajo techo. Tarde o temprano ellos van a aumentar su volumen, va a aumentar su presión. Por ley de Gauss, ¿okay? La diferencia que hay en presión versus temperatura, al aumentar la temperatura del cilindro va a aumentar la presión. Si la temperatura baja, la presión baja. Entonces, por lo tanto, si hay una temperatura, y en este caso, como te dice, debe incrementarse por estar a 28 grados centígrados, por supuesto. Y ojo, quizá ahorita la temperatura que está en Perú es totalmente diferente a la que está en Colombia. La que está en Colombia es diferente a la que está en Argentina. La que está de Argentina es diferente a la que está en República Dominicana. O sea, todo y cada uno van a haber una variación de temperatura atmosférica. ¿Ok? Hay una diferenciación también de presión atmosférica y esto también percute o está allí, hace su reacción. Cuando se produce un incidente de fuga de GLP en hogares o en recintos cerrados, ¿cuál es el efecto a la salud en las personas y cómo se califica la intoxicación por GLP? ¿Cuál es el efecto respiratorio como un asfixiante? Como le mencionaba, hay una fuga de GLP, hay una fuga en casa. ¿Qué hace en este caso el GLP? Primero, número uno, como propiedades con respecto al aire, es más pesado que el aire, se mantiene mucho más abajo. ¿Qué va a pasar? El GLP desplaza el oxígeno del aire que normalmente respiramos. Entonces, cuando nosotros inhalamos ese GLP, va a desplazar, por supuesto, el oxígeno que está eh, del proceso alveolar al nivel de lo que es el sistema respiratorio, que por luego pasa al sistema cardiovascular, donde purifica y tenemos la sangre oxigenada, y al tener la sangre oxigenada es la que reparte por todo el cuerpo, casi todo su recorrido correspondiente. Entonces, que en vez de tener una absorción del oxígeno del aire, lo que va a absorber es el GLP, o sea, es el propano con el butano y en este caso con el etilmecatano. Bueno, ha ocurrido, ha habido incidentes, ha habido eventos donde ese desplazamiento del oxígeno del aire, producto del GLP, las personas fallecen en el lugar porque no se dan cuenta y cuando se dan cuenta es porque ya ha habido una alta concentración del GLP como tal. Entonces, en ese sentido, por supuesto, sí va a generar parte y va a depender el tiempo de exposición y la concentración del GLP en el lugar, pues, en el sitio. No entiendo por aquí, le dice el amigo Luis Marcano, pregunta, aún sin vaciarse, estando conectada al regulador, creo si es que nomás, si interpreto la pregunta, amigo Marcano, dice que muchas veces, o sea, okay, la bombona, bien, eh, por supuesto, ella baja su presión y deja, porque va a quedar lo mínimo, una mínima remanente. Entonces, mira, pero puede estar totalmente vacío. Se puede vaciar, ojo, pero ya perdió su presión como tal. Ya perdió su presión. Pero cuando usted agarra, que no está emitiendo hacia la cocina ni nada por el estilo, pero usted agarra y la levanta y usted la medio mueve, va a sentir como que si algo se estuviese moviendo en la parte interna. Eso es lo mínimo que tiene, porque ya está listo, ya ella perdió y ya no tenemos pues parte más de esa conexión, de esa presión interna que se tiene. Bien, entonces vamos a darle continuidad acá, ¿no? La aplicación a nivel industrial del GLP y el uso y beneficio. El GLP como fuente de energía versátil y eficiente que juega un papel crucial en diversas aplicaciones industriales, su capacidad para proporcionar un calor uniforme y de alta calidad, junto con sus propiedades de combustión limpia, lo convierte en una opción preferida en múltiples sectores industriales. ¿Cómo es esto? Bueno, sí. ¿Qué aplicación industrial tiene el GLP? Bueno, lo tenemos a nivel de lo que son los procesos de calentamiento y secado,
a nivel de lo que es metalurgia y fundición, a nivel de las industrias alimentarias, a nivel de las industrias químicas y petroquímicas, ¿ves? Dentro de lo que es el proceso de calentamiento y secado, tenemos allí la fabricación de productos cerámicos. El GDP se utiliza en hornos para la cocción de productos como ladrillo, azulejo y vajillas. Proporciona un calor constante y controlado, esencial para obtener productos de alta calidad. O sea, ese es uno de los elementos que se tiene el uso del GLP. Dentro de lo que entra a la industria textil, se emplea en procesos de secado de telas y en el acabado de productos textiles. La eficiencia del GLP en la generación de calor reduce los tiempos de secado y mejora la productividad. A nivel de la metalurgia y la fundición, dentro de lo que son forjas y tratamientos térmicos, el GLP se utiliza en hornos de forja y tratamientos térmicos de metales, proporcionando un calentamiento uniforme, que es crucial para obtener las propiedades mecánicas deseadas en los productos metálicos. Otro dentro de la gama de la metalurgia y fundición está la soldadura y los cortes. En proceso de soldadura y corte de metal, el GLP es valorado por su llama limpia y temperatura alta, lo que permite realizar cortes precisos y soldadura de alta calidad. En la industria alimentaria, dentro de lo que es el procesamiento de alimentos, el GLP es ampliamente utilizado en hornos de panadería, parrillas y secadoras de alimentos. Su combustión limpia garantiza que no haya contaminantes que afecten la calidad de los alimentos. El uso y el beneficio que tiene del GLP, ¿no? Productos de bebida. En las industrias cerveceras y de bebida, el GLP se emplea en procesos de pasteurización y esterilización, asegurando la calidad y seguridad del producto final. En las industrias químicas y petroquímicas, hay una generación de vapor. El GLP se usa para generar vapor en plantas químicas y petroquímicas. El vapor se utiliza como medio de transferencia de calor en diversas reacciones químicas y procesos de separación. Y adicionalmente como síntesis química. En la síntesis de productos químicos, el GLP sirve como materia prima en la producción de compuestos orgánicos como plásticos y fertilizantes. ¿Qué otro tipo de uso tiene el GLP? Bueno, en los hogares o en el hogar nos sirve para la cocción de los alimentos, en parrillas y en cocina. Tenemos calentadores de agua y piscinas climatizadas. También tenemos fuente de energía para equipos de calefacción, neveras, lavadoras, chimeneas, cortacéspedes. Ese otro tipo de uso. A nivel de lo que es el transporte, es ideal como combustible para vehículos y motores náuticos. Garantiza conducción silenciosa y sin vibración. A nivel agrícola, tiene gran eficiencia en el manejo climático de cultivo de flores, así como en el secado de frutas y tabaco. Millones de galpones en el mundo mantienen la temperatura ideal gracias al GLP. También se utiliza como combustible de vehículos agrícolas, el GLP. A nivel de la industria, genera llamas de alta densidad ideales para fundición y soldadura, permite el funcionamiento de montacargas que levantan hasta 4 toneladas. Por ahí creo que vi una preguntita que hacía algo mención del GLP. Dentro de ese sentido, mira, pero resulta que usted dice que los cilindros deben estar debidamente colocados de manera vertical. Sí, ciertamente, de manera vertical. Hay montacargas que utilizan en la parte trasera del asiento del conductor, del operador del equipo móvil, en este caso del montacarga, pero si se dan cuenta, la válvula, su conexión es diferente. No está en ese lugar, está en otra posición, que hace que esa posición, ok, pueda nada más en ese caso ser utilizada para equipos móviles. Asegura generación eléctrica en zonas apartadas por medio de microturbinas. Grandes industrias, restaurantes y hoteles confían en GLP como fuente de energía. A nivel de la recreación, se utiliza para alimentar globos de aire caliente y le permite a la gente disfrutar de un paisaje increíble. Si va de camping o quiere hacer un asado con amigos, el GLP es la mejor opción para cocinar en el aire libre. ¿Qué beneficio del GLP en su aplicación industrial? Bueno, tenemos 3 beneficios muy importantes y básicos. Hay una eficiencia energética, hay una calidad del aire y ambiente de trabajo, y hay una flexibilidad y disponibilidad. En la eficiencia energética,
el calor concentrado y lo controlable. El GLP proporciona una fuente de calor concentrada y fácil de controlar, lo que permite una eficiencia energética superior en composición con otros combustibles. Eso como eficiencia energética. Adicionalmente, reducción de pérdida de energía. Los sistemas de combustión de GLP están diseñados para minimizar las pérdidas de energía, mejorando así la eficiencia total del proceso. En la calidad del aire y el ambiente de trabajo, baja emisión de contaminantes, la combustión del GLP produce menos contaminantes como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre y partículas en comparación con el carbón y el diésel, mejorando la calidad del aire en el entorno laboral o en el entorno de trabajo. Hay un ambiente seguro y limpio. La menor emisión de humo y residuos contribuye a mantener un ambiente de trabajo más seguro y limpio para los empleados. Flexibilidad y disponibilidad. Suministro continuo. El GLP puede almacenarse y transportarse fácilmente, garantizando un suministro continuo incluso en ubicaciones remotas o con infraestructura limitada. Adicional, su aplicación versátil. Su versatilidad permite su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde procesos de baja y de alta temperatura. Innovaciones tecnológicas en el uso de GLP, bueno, fácil. En la fuente de energía ampliamente utilizada, el GLP, en diversos sectores, incluyendo el doméstico, industrial, agrícola y comercial. La tecnología que rodea el uso de GLP ha evolucionado significativamente, mejorando su eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Hay un avance tecnológico en el uso, mejora en los sistemas de combustión, dispositivos inteligentes automatizados, mejora en el almacenamiento y transporte, integración con energías renovables que ya hemos visto anteriormente. Ahí tenemos los avances tecnológicos en el uso del GLP, mejora en los sistemas de combustión, en los quemadores de alta eficiencia, combustión catalítica, en los dispositivos inteligentes y automatizados, hay termostatos inteligentes, sistema de monitoreo remoto, mejora en el almacenamiento y transporte, porque hay tanques de almacenamiento avanzado, hay logística optimizada, integración con energía renovable, hay sistemas híbridos y microgeneraciones también. ¿Qué beneficio de la innovación tecnológica en GLP? Tenemos unos beneficios porque hay una eficiencia energética, hay seguridad mejorada, hay reducción del impacto ambiental y hay acceso a disponibilidad. ¿Bien? La educación y la capacitación en el uso del GLP. ¿Por qué es importante la educación y la capacitación? Y eso va enmarcado en todo y cada uno de los aspectos, tanto en hogares y todas aquellas personas, todos aquellos que manejan o le dan uso al GLP en cilindro, en sistema de distribución o X. Es importante la educación y la capacitación, ya que esta fuente de energía versátil y eficiente que utilizamos ampliamente en nuestros hogares, industria y comercio, sin embargo, debido a su naturaleza inflamable como propiedad, es crucial garantizar un manejo y uso seguro. La educación y la capacitación en el uso y seguro de GLP son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar la protección de personas y propiedades. Ahí tenemos la importancia de la educación y la capacitación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a prevenir los accidentes, damos cumplimiento a las normativas y protección de infraestructura. En la prevención de accidentes hay reducción de riesgo, tenemos manejo de la emergencia, porque si preparamos, capacitamos y formamos a las personas de cómo debe ser el manejo adecuado de los cilindros durante su transporte o durante su uso, tenemos entonces una reducción de riesgo y podemos tener entonces un mejor manejo de la emergencia como tal. Eficacia. Hay cumplimiento de las normativas, por supuesto, cada país tiene una regulación, hay una delegación de regulación de esta normativa al manejo seguro de GLP que deben cumplir cada uno de los usuarios para que cumplan los estándares. Yo le hacía mención la NFPA 58, que es el código de la NFPA que rige el gas licuado de petróleo. Pero cada país, por lo repito, tiene su regulación de normativa interna, pues propia de su propio país, para regulación y así evitar sanciones y garantizando un entorno seguro. Actualización continua, que es lo importante, las regulaciones y normas de seguridad pueden cambiar y la educación continua permite a los usuarios estar al día con las últimas actualizaciones y mejores prácticas. ¿Ves? Hay que, desde el hogar,
hasta los niños debemos ir como que inculcando, debemos ir orientando, formando del manejo seguro de GLP. Protección de la infraestructura, mantenimiento adecuado. Si la capacitación incluye el conocimiento sobre el mantenimiento regular y adecuado de los equipos que utilizan GLP, así pueden prolongarse su vida útil y asegurando su funcionamiento seguro. Detección de fuga. Enseña a los usuarios a identificar signos de fuga de gas y otros problemas potenciales, permitiendo intervenciones tempranas y así evitar accidentes. Los impactos de la educación y la capacidad en la seguridad está enmarcada ¿a qué? A la reducción de accidentes, porque ya que tenemos unas estadísticas mejores, hay mayor conciencia de seguridad en la mejora de la eficiencia operativa, las operaciones sin interrupciones, reduce los costos, hay un fomento de la cultura de seguridad, es porque tenemos compromiso organizacional y participación activa de los trabajadores. Aquí les hago la salvedad que es importante que de conocer la hoja de seguridad. Yo quiero saber en mi planta, en mi industria, dónde yo puedo ubicar la mayor información del producto, en este caso el GLP. Usted no asiste a la hoja de seguridad, a la HDS o la SDS, que no es Affected Data Suite. Bien, entonces, allí tenemos una hoja de seguridad donde tiene 16 secciones muy especificadas. Si se dan cuenta allí, en su primer sección habla de la identificación del producto, que está en la parte inferior. Luego, en la segunda, habla de la composición, información de los ingredientes, propano, butano, etilmecactano, ¿ves? Dice el número CACH, dice el número de las Naciones Unidas, el límite de inflamabilidad, parte por millón, concentraciones, o sea, todo y cada uno de ellos, ¿no? Tenemos allí la identificación de los riesgos en caso de situaciones de emergencia, efectos potenciales para la salud. Por ahí te decía, bueno, pero ¿qué efecto tengo el hecho de que esté expuesto o no esté expuesto? Consideraciones ambientales permisibles. La Asociación de Ingenieristas Americana estableció gubernamental. En el 2025 ya tenemos actualizado el nuevo información de las concentraciones permisibles, tolerables en cada una de las sustancias y de los índices biológicos de exposición. En la parte número 4 hablamos de los primeros auxilios en caso de que se ponga en ojo, piel o inhalación, ingesta. Hay peligro la 5, peligro de explosión e incendio. La clase número 6, respuesta en caso de fuga, qué hacer en caso de fuga. La 7, precaución para el manejo y almacenamiento. 8, en el 8, controles contra exposición, protección personal. 9, propiedades físico y química del producto. 10, estabilidad y reactividad, con qué reaccionan. Si el material es polimerizado, tiene peligro de polimerización. El 11, información toxicológica. 12, información ecológica. Tenemos 13, consideraciones para disponer de su residuo. 14, información sobre su transportación. Vean ustedes toda la información que contiene la hoja de seguridad, regulaciones nacionales e internacionales, informaciones adicionales, etcétera. ¿Dónde busco yo mayor información? En mi hoja de seguridad del producto. ¿Quién me la suministra? El proveedor que me trae o que me suministra el GLP, el contenedor, el cilindro. Él es el que tiene que suministrarme la hoja de seguridad del producto. Pero para los primeros respondedores, en caso de algún evento, alguna emergencia, en este caso hablamos de bomberos, protección civil, defensa civil, o podemos decir otro ente a nivel de emergencia, la guía de respuesta 2024, que no es más que la guía que utilizan los primeros respondedores para la temprana o la rápida identificación de algún producto químico, en su área amarilla, porque ya viene por colores, blanca, amarillo, azul, naranja, verde y blanco, y en el área amarilla es donde está el producto. Dese cuenta de que en la mano derecha, allí donde dice, está amarillito, vea la cantidad de productos, ¿no? Estamos hablando 4, 6, 8, 10. Todo y cada uno con el mismo código. 1075, butano, butileno, GLP, GLP, isobutileno, propano y propileno.
todo y cada una de ellas con la misma característica que esté marcado. Pero ella nos manda, vean aquí, guía 115, ¿eh? Nos manda a uno. Uno de los efectos o fenómenos que se presenta en los cilindros de GLP no es más lo que uno llama el bleve. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me pueden colocar un puntico allí si me están escuchando? Ok, muchísimas gracias. Ok, Vázquez. Entonces, uno de los efectos o de los fenómenos que se presentan en los cilindros de GLP es conocido como el bleve. ¿Y qué es el bleve? No es más que explosión de vapores por la expansión del líquido de ebullición. Cuando este se expone a una temperatura constante internamente, ese líquido comienza a un proceso de vaporización, comienza a hervir, comienza a ebullir internamente hasta que llegue a aumentar todo y cada uno de su presión y él va a decir, ajá, ya aumenté mi presión, ya estoy, me siento altamente en un punto donde yo quiero liberar. ¿Cómo hago? Si no me ha liberado la válvula de seguridad, no se ha liberado, etcétera. Por eso es que se dispara la válvula de seguridad. Entonces, al liberarse la válvula de seguridad, entonces entra en una fase. Y esa fase está dada de que hay un fallo del tanque, hay una transición de la fase, ¿okay? Del bleve, del producto de la exposición, hay una salpicadura de la mezcla de líquido y vapor, porque internamente hay líquido, pero a su vez también va a generar vapor, porque como él está interno líquido, ese líquido va a comenzar a hervir. Va a hervir porque está aumentando su temperatura. Las moléculas de forma gaseosa se van y vienen y van a, como que dice, a tratar de ocupar todo el espacio del cilindro en su parte interna. Y a ocupar su parte interna en el cilindro, él va a llegar un momento que hay tanto vapor que dice, por ahora por no voy a salir. Es donde se genera entonces la explosión posterior. Porque debido a quién? De que no hubo una buena liberación por la válvula de seguridad. Y por supuesto, aumentó drásticamente, aumentó exageradamente la temperatura. Bien, entonces, por aquí le dejo esta pequeña reflexión, ¿no? Y esta pequeña reflexión dice, Albert Einstein, nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. De verdad, para mí fue grato y un placer. Ya vamos a leer los comentarios que están por allí. No sé si está el ingeniero Garrido en sala, por favor. Muchísimas gracias por estar presente en esta capacitación del día de hoy, que fue totalmente gratuita. Gracias a Firelight Protection por darme la oportunidad, una vez más, de poderle, digamos, impartir lo que era la seguridad en el manejo de cilindro con GLP, a pesar de todo. Pero espero que haya sido de su agrado. Gracias a todos por tomarse su tiempo. Y bueno, posteriormente allí se pone en contacto con el ingeniero Garrido. Aquellos que adquieran la certificación se le va a pasar la presentación. De igual manera, por ahí hay unas promociones. Eh, vamos a estar constantemente. Y como lo dice allí, pues no lo vean como, no vean el conocimiento como un gasto, sino como una inversión. Y es lo mejor que puede suceder. De verdad que muchísimas gracias a todos los presentes, gracias a todos. Ya estaremos por aquí viendo eh, los comentarios. Bueno, ingeniero, ¿está por allí en la sala? Sí, buenas noches, ingeniero. Fuerte claro. Ok, perfecto. Le dejo allí la batuta.